vez somos todos, porque tal vez somos todos. ¿Cuántos han leído esa cita, mis hermanos? ¿Qué le parece? Como que es de la Rosa de Guadalupe, ¿verdad? Ahora que sí lo ven eso. Quiero que veamos un poco Jueces capítulo 19, versículo 1 y 2. Si lo tiene, dígame amén. Vamos a leerlo todos, mis hermanos, con voz audible, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Todos juntos. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí de Belén de Judá, y su concubina, dice, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y clamamos nuestro rostro, vamos al Señor. Bendito Dios, añade bendición a tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque nos das el tiempo para poder meditar en tu palabra, en tu perfecta palabra, para que nos muestre, Señor, lo que tu perfecta voluntad quiere para nosotros. Esta revelación, Señor, esta inspiración divina, estas cosas que quedaron escritas para beneficio del cristiano, del Hijo de Dios, de aquellos que quieren hacer lo correcto, de aquellos que están, Señor, 100% enterados que tu venida está cerca y que tenemos que prepararnos. Ayúdanos, Señor, en esta noche a poder meditar en ella, Señor, a poder ser alimentados, ser instruidos, ser enseñados en toda buena palabra. Y sobre todo que entendamos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De manera personal, Señor, reconozco mis faltas delante de ti primeramente. Reconozco, Señor, que mis errores son muchos. Reconozco que mis caminos no son lo que deberían de ser. Que mi corazón no es recto, Señor. Que aún con mi pensamiento te fallo y te pido perdón. Para que mis errores no sean impedimento para que como iglesia podamos alimentarnos una vez más. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, respalda tu palabra, edifica tu iglesia. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos, mis hermanos. Bueno, quiero explicarle algo importante de la historia, entendiendo el versículo de la Biblia cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Asimismo, cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo inspiró a santos hombres a escribir la palabra del Señor. Pero cualquiera pensaría que el propósito de la Biblia, de Jueces exactamente, capítulo 19, no es el que hemos visto a continuación. Yo por eso vamos a ver a continuación, perdón. Yo por eso le pregunté cuántos han leído esta cita bíblica. Si usted la ha leído, se ha dado cuenta que muchas veces la hemos leído de manera corrida y no hemos entendido el propósito principal por el cual el Espíritu Santo permite que estas cosas sean escritas. Ojo, quiero que entienda esto. Dios en su sabiduría, diga conmigo, en su sabiduría, permite que estas cosas sean escritas, así como todas las que están en la Biblia, para beneficio del cristiano. Diga conmigo, beneficio del cristiano. Porque aún de estas historias nosotros podemos sacar una buena conclusión, una buena enseñanza. Y esto nos demuestra principalmente, iglesia, quiero que preste atención acá, cómo estaba viviendo el pueblo de Israel lejos de Dios. Diga conmigo, lejos de Dios. Y cómo el ser humano se pierde, escúcheme bien, bajo su propia rectitud, bajo su propio gobierno, bajo su propio pensamiento. Esta historia nos enseña algo principal en todo esto y de manera aplicativa nos enseña cómo el pueblo vive lejos de Dios y cómo el pueblo, cuando no quiere aceptar el gobierno de Dios, hacemos nuestra propia ley, nuestros propios caminos. Y Proverbio dice, hay camino que al hombre le parece derecho, mas su fin es camino de muerte. Notes, cuando entendemos estas cosas, podemos ver que muchas veces el cristiano, a pesar que nos llamamos hijos de Dios, queremos vivir nuestra propia justicia, nuestra propia ley y nuestra propia libertad. Y hacemos todas las cosas según nuestro pensamiento, nuestra manera de parecer, sin importarnos si la Biblia aprueba o no mi estilo de vida. ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos hablando, iglesia? Cada cosa que tenemos que entender, que si nosotros entendemos que nuestro corazón es inclinado al mal
y que la misma Biblia dice que no hay Dios dentro del pensamiento del ser humano, podemos entender que cada camino que yo elija sin tomar en cuenta la santa y bendita palabra de Dios me va a alejar cada vez más de la presencia del Señor. Ojo con eso. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Y esto es para que veamos, iglesia, cómo el hombre se pervierte, cómo el hombre busca hacer su propia voluntad, aunque conozcamos la ley de Dios y su santa palabra. Quiero que entremos en la lectura, versículo 1 y versículo 2 de Jueces capítulo 19. ¿Está conmigo todavía? No se me duerma, que para eso le echamos más al café. Quiero que vea lo que dice el versículo 1 y 2. En aquellos días, nótese, cuando no había rey en Israel, escúcheme, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, escuche, el cual había tomado para sí concubina de Belén de Judá, y su concubina le fue infiel. Y aquí añadiríamos, como todas las mujeres infieles. ¿Ven? No, ¿verdad? Eso. Quiero que vea, solo quería ver si estaba despierto. Dice el 2 nuevamente. Y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Quiero que preste atención acá. Dice la versión NBI, yo siempre la uso para una mejor interpretación, y dice, escuche, lea usted el versículo 1 y 2, se lo leo yo en la versión NBI, dice: en la época en que no había rey en Israel, un levita que vivía en una zona remota de la región montañosa de Efraín tomó como concubina a una mujer de Belén de Judá, pero ella le fue infiel y lo dejó, volviéndose a la casa de su padre en Belén de Judá. Había estado allí 4 meses. Ojo con eso, vuelvo a ver para acá. Quiero que no pierda de vista lo que estamos hablando. El versículo principal o el versículo primero nos enseña primeramente que no había rey de Israel, se lo traduzco al español. No había una persona que pudiera velar por la ley o por los derechos de otra persona. No había una persona consecuente que pudiera estar velando que el pueblo caminara de manera correcta. Hay un contexto mucho más principal escrito en la Biblia, repetida muchas veces en el libro exactamente de los Jueces, y dice este versículo, quiero que lea por ahí, está el versículo 25, 19, 25, si mal no estoy, sería en el 18, busca el 18, ¿no? No, váyase entonces. Se lo vamos a ver el contexto, porque usted me entienda todo esto. Busque el último capítulo de Jueces, último versículo de Jueces. A buen español, Jueces 21, 25. ¿Lo tiene conmigo? ¿Qué dice ahí? Nuevamente, en estos días, Jueces 21, 25, ¿lo tiene? Escuche, en estos días no había rey en Israel. ¿Y qué dice? Lo que bien le parecía. Dice la versión NBI: en aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. No pierda de vista ese contexto, que ese es el contexto donde se mueve esta historia. Nótese. Antes que nada, quiero preguntarle, ¿de qué tribu era este levita? ¿De qué tribu era el levita, mis hermanos? De la tribu de Leví, ¿sí o no? Si no, no hubiera sido levita. A ver, ojo, no pierda de vista eso. ¿A qué se dedicaba o qué dijo Dios o qué oficio, mejor dicho, le dio Dios a la tribu de Leví? Ese, ¿verdad? Que ellos iban a servir por generaciones. ¿A dónde? En el templo de Jehová. ¿Sí o no? ¿Está conmigo todavía? Oh, no se me pierda, y si su vecino está durmiendo, pellizquelo en el nombre del Señor. Oh, si estamos entendiendo entonces que un levita que tendría que estar sirviendo en el templo, que tendría que habitar donde el templo estaba, ¿qué tiene que estar haciendo un levita morando lejos del templo y en una tribu que ni siquiera es su tierra? La respuesta es sencilla: cada quien hacía lo que bien le parecía o lo que mejor le parecía. Oh, esto nos demuestra cómo el pueblo de Israel, en este tiempo que fue escrito el libro de los Jueces, había perdido el respeto a Dios. Diga conmigo, respeto a Dios.
cómo el pueblo se había perdido, y a pesar que Dios ya había estipulado una vida santa, una vida apartada en el servicio al templo, este levita, no quiso someterse al gobierno de Dios. Prefirió buscar un lugar del cual no había sido asignado por Dios y hacer costumbres de las cuales el pueblo hacía en todo momento. Y ojo con esto, si vemos el versículo, hay un dato muy importante también, del cual nos muestra mucha más de esta persona, y quiero que observe. Dice que este levita había tomado, ¿el que había tomado? Vino en Navidad. ¿Qué había tomado? Una mujer concubina. Oh, ¿qué entiende usted por mujer concubina? ¿El qué? Quiero apagar esto, tengo frío, mis hermanos. Perdone, oye, mi anemia. Ay, gracias. ¿Qué entiende usted por concubina? Que tiene muchos maridos, dice la hermana. Si usted entiende por con concubina, es, en nuestro contexto, la 2, amén. No la ruta, ¿va? La quita maridos. ¿Sí? ¿Sí o no? Ojo, la maldita. ¿O no? Y no, ahí le dicen las mujeres, ay, pues esa maldita. No pierda de vista esto. Estamos hablando de una mujer concubina. Quiero decirle en el contexto. En el contexto, repito, una mujer concubina tenía los mismos derechos por ley que la propia esposa. Esto estamos hablando del contexto. Ojo, Dios había dejado una ley, y esta, es decir, mejor dicho, la ley que dio Moisés, escúcheme, era una ley que defendía a las concubinas en cuanto a las cosas que el pueblo de Israel iba a hacer. Ojo con eso. Dios no cambia. ¿Cuántos decimos amén? Dios ha dejado una ley escrita en la santa palabra de Dios, y esta ley dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, no de tu próximo. Oh, quiero que entienda esto. Pero al ver Moisés que el pueblo siempre andaba tras el deseo de su corazón y que todos hacían lo que bien le parecía, Moisés dicta una ley, y esta ley decía así: cada vez que el pueblo de Israel salga a la guerra y vea a una mujer que le sea agradable a su corazón, estoy parafraseando, la puede tomar y llevarla a su casa, pero tendría que raparle toda la cabeza, cortarle las uñas, despojarle sus vestidos, y después podía tomarla como mujer. Pero si después de un tiempo esta mujer no le agradaba al israelita, podía despacharla, pero no la venderás como esclava porque tú la humillaste, decía. Ojo, esta mujer que se podía tomar como una segunda mujer, que tenía los mismos derechos, aparte de eso había una ley también, y estaba la ley de la amada y de la no amada. En el caso de la mujer y de la concubina, decía, recuerde que el pueblo de Israel valoraba mucho la primogenitura. Entonces decía esta ley: cuando estés esperando un hijo, pero el hijo viene de la no amada, ¿quién es la no amada? La concubina, y es tu primogénito, el día que tú heredes a tus hijos, tienes que reconocer al hijo de la no amada como primogénito, porque fue tu primogénito, porque representa el vigor de tu fuerza. Esa era una ley que amparaba a la no amada o a la concubina. Ahora, leyes dadas, como Jesús dijo, por la dureza del corazón del pueblo, pero al principio dijo Jesús, no era así. Amén. Ojo, esas leyes dadas por la dureza del corazón del ser humano. Aparte de eso, podemos ver el estado de esta relación. La Biblia dice que la mujer esta concubina que había tomado el levita le fue infiel. Amén. Usted entiende por infidelidad lo que entendemos todos, ¿verdad? Se había metido con otro. ¿Sí? Ahora, esta mujer, al ver que había sido infiel, quizás había sido descubierta, le encontraron un mensaje en el WhatsApp. Amén. Le encontraron que le daba me gusta, aunque parezca anacrónico. Quiero que entienda esto. Esta mujer, cuando entiende eso, prefiere ir a la casa de su padre. Y si usted observa, lo primero que la cita nos muestra desde el principio es que todos vivían en un gran desorden
haciendo lo que bien les parecía. Yo no sé si me está entendiendo, iglesia. Todos hacían lo que ellos creían conveniente, no importando lo que la ley de Dios decía. Esto nos da un ejemplo entonces en nuestro tiempo, en nuestro contexto, de cómo el ser humano vive hoy en día. ¿Cómo es que el ser humano, a pesar de ser nosotros llamados hijos de Dios, a pesar de ser nosotros cristianos, de la misma manera decidimos vivir nuestra propia vida, así como aquellos que no conocen a Dios, y nosotros hacemos también, aunque seamos cristianos, como bien nos parece? Yo no sé si me está entendiendo, iglesia. Algo es normal en las iglesias, y esto nos demuestra también, los cristianos muchas veces hacemos lo que mejor nos parece. Vivimos nuestra vida como nosotros creemos que debemos vivirla, sin importarnos si la palabra de Dios lo aprueba o lo desaprueba. Delante de la sociedad hay muchas cosas que la sociedad ya permitió y muchas cosas que la sociedad ya aprueba, mas Dios, que la Biblia dice que no cambia, diga conmigo, no cambia, no permite esas cosas. Y al contrario de eso, a los cristianos, a los que somos hijos de Dios, ¿cuántos cristianos hay acá? Nos manda a alejarnos de esas cosas, y todas las cosas que nosotros tenemos que entender que le agradan a Dios están escritas en su santa palabra. Esta historia, ahora usted puede ver por qué queda escrita en la Biblia. No es para novela del cristiano, amén. No es para concupiscencia mía, sino para que el cristiano sabiamente entienda que muchas veces no es bueno hacer las cosas como nosotros queremos, sino como Dios manda en su santa palabra. ¿Cuándo decimos amén? Busca el versículo 3 y 4 ahora. Estamos en 19 de Jueces. Amén. Versículo 3 y 4. Dice, escuche lo que dice. Y se levantó su marido, dice. ¿Quién es el marido? El levita, me llega, estamos todavía acá. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle, ¿qué dice? Amorosamente, y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Escuche el padre. Y viéndole el padre de la joven, ¿qué dice? Está conmigo, ¿qué dice ahí? Versículo 4. Y le detuvo su suegro. Mire que la Biblia, qué bonito ya lo dice. El padre de la joven. Y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose allí. Escuche lo que dice la versión NBI. Dice: cuando su esposo fue a verla para convencerla de que regresara con él, llevó un criado suyo, versículo 3, y 2 asnos. Ella lo hizo pasar a la casa de su propio padre, quien se alegró mucho de verlo, versículo 4. Su suegro, padre de la muchacha, lo convenció de que se quedara, y él se quedó con él 3 días comiendo, bebiendo y durmiendo allí. Quiero que preste atención, no pierda el contexto. ¿Cuál es el contexto del libro de Jueces? No, el contexto. Cada quien hacía lo que bien le parecía. No pierda de vista eso. Si usted observa, este padre ya sabía quién había alojado dentro de su casa. Amén. Ya conocía entonces la vida inmoral de esta muchacha. Pero vemos cómo la decadencia moral había llegado a tal punto y había caído tal que a estas cosas ahora ya no eran alarmantes. Ya esta persona no se alarmó al ver que este señor todavía viene. No le dijo: o sea que tenés el descaro de venir todavía después de lo que le hiciste a la niña. Sino que ahora este señor, mira cómo se acepta la situación, porque recibe a este levita en su casa. Este señor le abre las puertas de su casa, le acepta gozoso, ojo, aunque este venía literalmente a seguir aprovechándose del cuerpo de la muchacha. Amén. ¿Sí o no? ¿O estoy equivocado? Escúcheme bien. Esto parece ser ahora un tabú en nuestra sociedad. Y vea cómo el ser humano ha pintado muchas veces las cosas como lo que no son. Y eso lo decía un pastor, y retomo sus palabras y decía: nosotros los cristianos tenemos el hábito de pintar las cosas como no son. No, pastor, yo llevé una vida desordenada. Y no dice qué es lo que hizo. Si nosotros nos quedamos con la curiosidad, ¿me entienden? Si nosotros decimos: no, llevé una vida desordenada. No, o sea, ella hizo esto. Esa es la verdad. Ahora, quiero que observe la situación.
Esto nos muestra cómo aún las personas adultas, diga conmigo adultas, que como dice el libro de Job, por su mayoría de edad son considerados sabios y por su experiencia puede entender uno que es una persona con mucha sabiduría o con mucha prudencia. Esta persona también acepta la situación de la muchacha y no le molesta. Oh, que es vergonzoso, o sería vergonzoso para una familia cristiana que pasen estas cosas. ¿Cuántos cristianos hay acá? Eso es vergonzoso, ¿sí o no? O es bueno, o es correcto. Oh, qué vergonzoso es que muchas veces todas las personas, ojo, cometan esas cosas, y muchas veces es más vergonzoso que las familias cristianas estén involucradas en estas cosas. Yo no sé si me entendió. Que como un minuto, en una situación se puede perder la honra de la familia, el respeto de la familia, porque nosotros no podemos poner las leyes cristianas o las leyes bíblicas en nuestro hogar. Yo no sé si me está entendiendo, iglesia. Pero ahora los padres, ¿cuántos padres hay acá? Vemos bien estas cosas. No es decisión de ella, pastor. Ella ya está grande. Y vemos bien estas cosas y no nos mostramos en desacuerdo cuando vemos que nuestros hijos o nuestras hijas están viviendo de manera ilícita, cosa que la palabra de Dios nunca, diga conmigo, nunca ha aprobado. Y cómo lo hemos absorbido a pesar que sabemos que no es correcto, que no se debe de ser así. Nosotros le hemos quedado callados y creyendo que eso, a pesar que somos cristianos y que decimos que respetamos a Dios. No, pastor, yo sí respeto a Dios, aunque mis hijos no lo respeten. Usted está equivocado. Amén, iglesia. Quiero decirle que eso es normal en las iglesias. Y estas cosas ya son aceptadas dentro de la sociedad. Pero recordemos, Jesús dijo, estas leyes fueron dadas a ustedes por la dureza ¿de qué? De vuestro corazón. Pero al principio no fue así. Se lo traduzco al español. Lo que para Dios fue abominable en el Antiguo Testamento, lo que para Dios fue abominable en el Nuevo Testamento, es abominable ahora en nuestros tiempos también. ¿Cuántos están entendiendo, iglesia? Y esto no se trata de ser puritano y diga, ay, qué estirado vino el pastor hoy. Esto no se trata de creerse santo, sino de respetar a Dios y enseñarle a nuestros hijos que también deben respetar a Dios. ¿Cuánto estamos aprendiendo algo, iglesia? Hace mucho me llamaron para que fuera, a una casa, porque un familiar nuestro se casaba. Y me llamó por teléfono y le dije, sí, está bien, yo te caso, solo decime qué tipo de bala querés, la escopeta que querés. Y yo lo voy a casar con Z. Y aunque yo nunca he casado a nadie, nadie me puede decir por tu culpa. Y yo le digo, sí, o sea, yo te caso, no te preocupes. Y yo contando con a una persona le digo, ¿sabes quién se va a casar? ¿Quién? Ah, tal. Y yo lo voy a ir a casar. ¿De verdad se va a casar? Sí. ¿Y vos lo vas a casar? Sí. Pero ese ya se había casado. Ah, sí, ya se había casado. ¿No te acordás que se casó con la prima, la esposa, la hermana del gobernador? Bien, se pueden no ver las canciones de ustedes. Yo le digo, ey, es cierto, este ya se casó. Y iba a ir ahí con todo su respeto de payaso a casar a alguien que ya estaba casado. Porque cada quien hace lo que bien le parece. Entonces yo le llamo a este tipo y le digo, hey, quiero hablar con vos. Este rápido supo lo que yo le iba a decir. Y no llegó. 3 días antes de la celebración me dice, hey, ¿vas a llegar? Sí, pero te voy a decir algo. Si no venís mañana a la iglesia, yo no voy a llegar y vas a quedar en ridículo. Así que venite mañana si quieres hablar conmigo, porque yo sí quiero hablar con vos. Llega y le digo, mira, voy a ser honesto, no te puedo casar porque ya estás casado con aquella señora. Pero me lo hubiera dicho antes. No, hombre, si yo te estoy llamando desde hace un mes. Y como sos chabacán, no querías venir a la iglesia a hablar conmigo. Mira, le dije, hagamos esto, chiche. Si crees que puedes encontrar un pastor que se eche ese pecadote encima y que te case, búscalo, por mí no te preocupes. No, pero es que yo no tengo a nadie. Si querés que llegue, solo puedo llegar a predicar y oro por vos y me zafo. Ni modo, me dijo, llega.
Yo no sé si me está entendiendo, iglesia. Cada quien hace en nuestros tiempos lo que bien le parece. ¿Cuántos cristianos hay acá? Enséñele a sus hijos a respetar a Dios. Dígale a su vecino, por favor. Dígaselo, enséñele a sus hijos. El que no lo diga es que no lo está practicando. Vamos a ver. Aquí lo estoy midiendo, mi hermano. Enséñele a sus hijos a respetar a Dios. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Sea usted ejemplo para que nuestros hijos sigan nuestros comportamientos también, porque eso es lo que manda Dios y eso es como lo que con nosotros como padres debemos de hacer. Versículo 16 al 26, no puedo leer todo porque no tengo el tiempo. Versículo 16 al 26. Acá le pido su ayuda. Yo leo el 19, usted el 20, yo el 21 hasta que lleguemos al 26. Amén. Escuche lo que dice 16 al 26. Escuche, quiero que preste atención cómo va la historia. Dice el 16. Y aquí un hombre viejo, bueno, le resumo. Este al final se fue de la casa y comenzó a caminar, ¿verdad? Buscando el lugar donde estaba antes. Pero dice el 16. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabá. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. 17. Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. Nótese para dónde iba. Y el hombre anciano dijo: pase contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Ya vamos a ver por qué no quería el anciano que pasara la noche en la plaza. Siga leyendo. (22) Pero cuando estaban gozosos, he aquí los hombres de aquella ciudad, hombres que dice, perversos, rodearon la casa, golpeando la puerta. Y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Querían conocerlo, ¿verdad? Ser cheros de él. ¿Sí? 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 ¿Qué es la palabra conocer? ¿Ah? ¿Qué es la palabra conocer en el Antiguo Testamento? Hay niños, hermana. Mire que no ve que hay niños ahí. Está hablando de una relación sexual. No cree que diga: hey, ¿cómo estamos? Hey, todo bien, hey, qué chido. Ella, me pareció que te conocí. O sea, querían abusar de él. ¿Sí? 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 ¿Verdad? Una abejita, ¿verdad? Así como explican en las películas, con otra abejita. ¿Sí? Quiero que siga leyendo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos quedamos? 22. Dice el 23, hoy le toca a usted. Escuche el 24, mire qué paterno. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo la sacaré ahora. ¿Qué dice? Humilladlas como os parezca, ajá. Y no hagáis más, no hagáis a este hombre cosa tan infame. 25. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Quiero que vea dos versículos claves acá, que es lo que vamos a ver, versículos 24 y 25. Yo se lo leo en la versión NBI acá y dicen: miren, escuche lo que dice este hombre: aquí está mi hija que todavía es virgen y la concubina de este hombre la voy a sacar ahora para que las usen y hagan con ellas lo que bien les parezca. Pero este hombre no cometan tal infamia. 25. Aquellos perversos no quisieron hacerle caso, así que levita tomó a su concubina y le echó a la calle. Los hombres la abusaron y la ultrajaron toda la noche hasta el amanecer, y en la madrugada la dejaron ir. Ojo con eso. Dice el 26, que despuntaba el alba, cuando la mujer volvió y se desplomó al entrar de la casa donde estaba hospedado su marido. Nótese que dice estaba hospedado su marido, no dice donde el marido estaba orando para que no la soltaran. Y dice, y allí se quedó hasta amaneció. Yo no sé si está entendiendo, iglesia, cómo va la secuencia. Ojo, le voy a hacer una pregunta. ¿En qué ciudad estaban?
Ella allí lo dice en la Biblia. Versículo 14 lo dice. ¿A dónde? En Gabá, ¿sí? Ahora, ¿quiénes eran los que estaban molestando en la puerta de este anciano? Ajá, ¿de dónde? De Benjamín. ¿Y quiénes son los benjamitas, mis hermanos? ¿Quiénes son? Son una de las 12 tribus de Israel. ¿Sí? ¿Sí? Estamos hablando del pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Qué querían hacer estos? Abusar de un hombre, ¿verdad? ¿Sí me entiende eso? Ahora, solo respóndame una pregunta. ¿A qué, mejor dicho, es normal entonces que nosotros pertenezcamos a la familia de Dios y vivamos de manera desordenada, sí o no? Quiero que vea el expectativo, la creencia de estas cosas, y esto está exactamente en el versículo 12. Oh, dice el versículo 12, quiero que lo lea, estamos en el 19, amén. Y su Señor le respondió, observe esto, no quiero que pierda de vista. No iremos a ninguna ciudad de extranjeros, ¿verdad?, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado. ¿Qué estamos viendo entonces? ¿Verdad? Estos querían estar en las ciudades de Israel con el pueblo de Dios, sabiendo que ahí no les iba a pasar nada. Amén. Porque la gente que pertenecemos al pueblo de Dios somos gente buena. Amén. Ve a su vecino y revísese su cartera. Quiero que preste atención a esto. Ay, ya me dijo. Ojo, se lo traduzco esto al español. Ojo, no pasemos a una ciudad que no pertenezca a Israel, porque en Israel vamos a estar seguros, porque vamos a tratar con gente buena que pertenece al pueblo de Dios. Ojo, quiero que vea la perspectiva en este versículo 12 que la gente tiene y cómo muchas veces se destruye esa perspectiva, esa imagen, cuando hay personas que no queremos someternos a Dios y hacemos lo que bien nos parece. Amén. Ojo, la gente espera que el cristiano sea buena gente, sea amable, sea educado, ¿sí? ¿Sí o no? Pero eso es lo que la gente espera. Pero muchas veces la gente se decepciona porque nosotros que decimos que respetamos a Dios, no lo respetamos porque no respetamos sus leyes, no queremos hacer la diferencia y hacemos también lo que bien nos parece. Estos benjamitas que querían abusar de este hombre, quiero ver, ¿cuántos leen la Biblia acá? ¿A qué historia bíblica le recuerda eso? A usted se le olvida. ¿Quién se acuerda de una historia bíblica que quería pasar esta misma cosa? A Lot en Sodoma y Gomorra. Amén. Oh, no quiero que pierda de vista esto. Si usted observa, el pueblo de Dios se comportó igual que aquellos que no conocían de Dios, como Sodoma y Gomorra. Ahora, esto es normal verlo hoy en aquellos que somos cristianos. Y yo le digo mucho a la congregación, iglesia, tratemos de hacer la diferencia. Dígale a su vecino, trate de hacer la diferencia, dígale. Y ahora respóndale usted, écheme la mano usted que yo sola no puedo. Ojo, yo le digo a los hermanos, hoy los cristianos no hacemos la diferencia. Tanto que si usted pone un cristiano a este lado y un converso a este lado, ¿sabe cuál va a ser la única diferencia? Es que a veces este cristiano anda Biblia y a veces no. Es la única diferencia. Pero en los comportamientos, en su lenguaje, en nuestras acciones, en nuestra manera de pensar, muchas veces somos lo mismo. Se lo pongo en este caso sencillo. ¿Dónde anda la gente que no conoce a Dios el día domingo cuando en las iglesias se está celebrando el culto? En la Plaza Dundo, ¿verdad? Porque yo le dije, ¿verdad? Si va a comprar es Plaza Mundo. Si yo lo va a vitrinar es Plaza Dundo, porque dundeando anda uno. Ahí anda el mundo que no conoce a Dios en hora de culto, amén. Y no le ha pasado que de repente ve cristianos ahí y le dice todavía el chabacán, Dios le bendiga, hermana. En hora de culto, en la Plaza Mundo, y aquí en la iglesia, donde 2 o 3, porque solo 2 y 3 hay. Yo no sé si me está entendiendo, iglesia. El cristiano comportándose como el mundo. Ojo, quiero que preste atención a esto. Dígame entonces, iglesia, si hay una diferencia o no hay una diferencia entre un cristiano o un inconverso. Muchas veces no hay.
Cuando la Biblia me exige a mí como hijo de Dios que debo demostrar una diferencia, yo como hijo de Dios, sumiso a la santa palabra de Dios, que respeto a Dios, yo debo de hacer las cosas que la Biblia me está diciendo. Pero si mis comportamientos son los mismos que los comportamientos de un inconverso, estamos mal, iglesia. Amén. Estamos mal. Y escúcheme esto. Porque si yo no estoy respetando a Dios como aquellos que no conocen a Dios no lo respetan, estamos haciendo las cosas mal. Hace poco fui invitado a un culto de acción de gracias, repito, un culto de acción de gracias, repito, un culto de acción de gracias. Me dice la hermana, ¿va a llegar al culto de acción de gracias de mi hija? Sí, pero mire, pastor, hable algo así relativo a eso. Vaya, está bueno, hermano. Y yo preparé un sermón. Y llego, hermanos, vamos a cantarle al Señor. Miren, la gente no quería cantar. Nadie quería cantar, yo cantando yo solo. Lo bueno es que yo canto bien. Y nadie quería cantar. Y yo le digo, bueno, ¿cuántos cristianos hay acá? Pero todos eran cristianos. Y yo le digo, hermano, entonces hagamos algo chiche, cantemos Si tu marido no te quiere, quiere. Porque sabe que no les da pena cantarla. Después le digo, hermano, abramos la Biblia porque vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Sabe que ni una persona en ese culto de acción de gracias llevó una Biblia a usted? Yo le digo después a la... bueno, y esto no es lo peor. Estaba yo predicando, mis hermanos, y comienzan a servir los panes con pollo. Estamos hablando de respeto a Dios. Y comienza la verdadera aquella, va, deme sal. Mire, aquí me la tortilla no me la hubiera puesto en el jugo. Mire, y yo le digo, hermanos, cerremos mejor, apurémonos, terminemos esto porque ya no hay tiempo, tenemos hambre. Diga conmigo, y respeto a Dios, no a mí, yo no soy nadie. Pero yo le pregunté a esta señora y le pregunté, hermana, ¿usted le dijo a la gente que era un culto de acción de gracia? O le dijo, ¡ay, llegan los 15 de la niña! Porque nadie llevó Biblia. Ojo, es tan poco el respeto que le tenemos a Dios que con nuestras acciones lo mostramos. Es tan poco el irrespeto que le tenemos a Dios, que ahora no queremos un rey en nuestra vida, y aunque somos cristianos también hacemos lo que bien nos parece. Y ojo con eso, la pregunta es ¿cómo queremos? ¿Cuántos padres hay acá? Ya estoy aterrizado, no me preocupe. ¿Cómo queremos que nuestros hijos respeten a Dios si nosotros no le hemos enseñado a respetar a Dios? ¿Está con mi iglesia? ¿Cómo pretendemos marcar una generación si nosotros como cristianos no estamos haciendo la diferencia? ¿Cómo queremos que se nos respete a nosotros como cristianos si nuestros frutos no son de cristianos? Jesús dijo en su palabra, por sus frutos, no por la Biblia, mis hermanos. Amén. No porque vamos a una iglesia. Amén. Sino por nuestros frutos. Y cerremos versículo 27 al 30. ¿Cuántos aprendimos algo, iglesia? 27 al 30, apúrese. Dice, escuche, leámoslo rápido. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de su casa y salió para seguir su camino. Aquí la mujer, su concubina, que ¿cómo estaba? Tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó. ¿Qué más dice? Y llegando a su casa, escuche, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes. ¿Y qué más? Y a todo el que veía aquello decía, escuche lo que decían, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde que el tiempo que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Cerramos con esto, iglesia. Yo le voy a decir, léalo en su casa, muy interesante esto, pero yo no quiero decirle, léalo como lo hemos leído, ¿verdad? Mira, y la partió en 12, maldito. No, léalo según lo que el Espíritu Santo reveló. Ahora, esta historia termina en el capítulo 21, por eso le hice leer 21-25. Quiero que vea, porque aquí hubo una gran matanza, un gran desorden por todo lo que esta persona hizo. Y hay cosas que quedaron recordadas en este libro, para que nosotros como cristianos entendamos que cada vez que hacemos nuestra propia ley nos metemos en problemas y dañamos demás personas. Históricamente el cristiano, ¿cuántos cristianos hay acá? Siempre los cristianos hicimos la diferencia.
¿Cuántos tenemos vivos nuestros abuelitos todavía? Pregúntele cómo eran los cristianos antes. Se respetaban. Yo no sé si me está entendiendo, iglesia. Antes de decir, ahí viene el pastor, le preparaban comida aún, que lo atendían bien, lo respetaban. Hoy sí dice, ahí viene el pastor, ¿y qué quiere? Dice el señor, el ojo pela, no quiere ni abrir la puerta porque piensan que lo vamos a bajar. Ya no se respeta el cristiano, ya no se respeta el pastor. Y escúcheme esto, los cristianos fueron respetados por el estilo de vida que llevaban, apartados del mundo. Diga conmigo, apartados del mundo. Estamos viviendo, cristianos, tiempos difíciles en cuanto a la fe cristiana, donde los valores y las cosas morales que la Biblia enseña se están perdiendo, y donde la decadencia espiritual, diga conmigo, decadencia espiritual, está muy difícil. Donde las cosas que pasan dentro de las iglesias muestran que el cristiano vive como vivieron en el tiempo los jueces, el pueblo de Israel, donde cada quien hacía. Le cuento esto corto. Los cristianos, la iglesia, al principio era un lugar de adoración familiar. Diga conmigo, familiar. Nuestros padres nunca nos dejaron en nuestras casas cuando iban a la iglesia. Yo no sé si se recuerda. Nunca nos dejaron en las casas cuando teníamos que estar en la iglesia. Y aunque era lo más aburrido del mundo, ahí teníamos que estar. Y qué bonito se veían las familias completas entrando y saliendo de las iglesias. Iban a dejar sus niños a la escuela dominical y regresaban con un chicle en el pelo. Pero al final todo era paz, todo era muy bonito, porque la familia estaba adorando a Dios. Diga conmigo, adorando a Dios. Hoy dentro de las iglesias ya no se ve eso. Hemos sido tan duros de corazón que ya no nos importó la vida espiritual de nuestros hijos. Si solo no me responde esta pregunta, ¿dónde están sus hijos? Amén. No sirve de mucho, iglesia, que vengamos a orar lamentativamente, y eso lo enseñó nuestro pastor general por mucho tiempo. Si usted nunca se ha preocupado por la vida espiritual de sus hijos, piénselo bien, porque no podemos seguir viviendo de esta manera, porque si seguimos con este camino, vamos a tener una generación más adelante que nunca va a respetar a Dios y va a ser peor de lo que nosotros fuimos. Diga conmigo, es tiempo de cambiar. Es tiempo de reflexionar, iglesia, y de dejar de ver las cosas a nuestra perspectiva y ver las cosas con la seriedad que merece, porque Cristo está cerca. Cuando decimos amén, y la Biblia dice, bienaventurado el siervo fiel, el cual su Señor venga y le haya haciendo así. Demos un fuerte aplauso, Señor. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, por lo que nos enseña, por la verdad que nos compartes. El predicador ya terminó su mensaje. Recibe a Jesús como tu Señor y Salvador en este momento. Invócale de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Felicidades. Ahora has nacido de nuevo a la familia de Dios. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Damos gracias a Dios por tu decisión de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Queremos que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate en nuestra iglesia y aprende más de Jesús. Tabernáculo San Isidro Soyapango, final Primera Avenida Norte, pasaje 1, número 21, Colonia San Isidro Soyapango, 120 metros al norte de Fábrica Inco. Búscanos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube como Tabernáculo San Isidro Soyapango. Suscríbete y deja tu comentario, o escríbenos a nuestro correo electrónico tabernáculosanisidrosoyapango@gmail.com. Dios quiere bendecirte.